como decíamos. Estamos además en un mes de concienciación del cáncer de mama y queremos darle la bienvenida a la doctora Odile Fernández. Odile, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hola, un placer estar hoy con vosotros. El placer es nuestro. Médico de atención primaria, hace años te detectan un cáncer de ovarios avanzado con un pronóstico delicado. Lo superas y a raíz de ahí decides que tu misión va a ser ayudar a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad, así como personas sanas para evitar desarrollar patologías. ¿Cómo es tu historia? Bueno, pues mi historia empezó hace justo 14 años, un diagnóstico, como tú has dicho, un poco desalentador, cáncer de ovario metastásico, la supervivencia a 5 años del 5%, a 10 años del 0%. Y bueno, 32 años, un niño de 3 añitos, mi mundo se derrumbó, tu mundo se pone patas arriba, llora, te lamenta, pero llega un momento cuando ya te has vaciado todas tus lágrimas, que llega el momento de la aceptación y piensas, tengo una enfermedad terrible, pero todavía estoy aquí. ¿Qué puedo hacer yo? En este caso yo me planteaba no como médico, porque eso lo dejé en manos de mi oncólogo, ¿qué puedo hacer como paciente para sanar? Que era lo que yo quería, que la quimio en vez de paliativa fuera curativa y romper las estadísticas tan nefastas. Ahí empecé a investigar la relación que hay entre el cáncer, la alimentación, el estilo de vida, ejercicio, emociones, buscando publicaciones científicas y descubrí que sí, que hay una gran relación, pero que en general de esto hasta hace unos años poco se hablaba. Así que por mi cuenta decidí, junto al tratamiento médico de, en mi caso, cirugía y quimioterapia, pues cambiar la alimentación, empezar a hacer ejercicio, aprender a meditar, tomar el sol, cambiar un poco la forma de ver la vida, más agradecida, aprovechando más el presente. Y bueno, pues la enfermedad desapareció, esa quimioterapia al final fue curativa, la enfermedad desapareció, han pasado 14 años, estoy libre de enfermedad. Yo de entonces decidí compartir todo lo que he aprendido durante ese proceso y lo que a día de hoy sigo aprendiendo, sigo investigando para, bueno, pues al final sembrar un poco de esperanza, un poco de luz entre las personas que tienen cáncer y sobre todo las personas que están sanas, que puedan poner en marcha herramientas para intentar reducir el riesgo de una enfermedad que cada día es más frecuente. Y bueno, esa es mi historia. Me dedico a charlas, conferencias, a escribir libros, divulgar en redes sociales sobre esta relación del cáncer con la alimentación y el estilo de vida. Wow, muy interesante, ¿verdad? El proceso en el que ha llegado acá. Te saluda Alejandro, mi nombre es Alejandro y me encantaría saber qué es lo que primero tenemos que hacer por nuestra salud, ¿verdad? Estamos escuchando decir que antes de desarrollar buenos hábitos hay que quitar esos hábitos que realmente no son buenos, son negativos, que nos afectan. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, exacto. Lo primero que tenemos que hacer es quitar aquello que no nos hace bien y luego ir incorporando cosas. ¿Qué debemos de quitar? Bueno, si hablamos de salud global, no solo de alimentación, deberíamos de dejar el tabaco, reducir al máximo el alcohol y dentro de la alimentación deberíamos intentar dejar el azúcar, los alimentos ultraprocesados, cargados de aditivos, de aceites de vegetales de mala calidad. El problema actual es que de esos alimentos tomamos mucho y muchas veces la base de la alimentación de mucha gente. Yo siempre digo que lo primero es no comprar aquello que no quieres consumir. Si yo no quiero tomar refrescos, pues lo más importante es no comprarlos, ¿no? Entonces quitar bollería, refrescos, helados, chucherías, cereales, todo eso ultraprocesado, ¿no? Luego reducir también el consumo de carnes procesadas, como nuggets, salchicha, hamburguesa, embutidos, pancetas. Eso también deberíamos de reducirlo. Deberíamos de pasar menos tiempo sentado en el sillón y empezar a caminar. Si somos sedentarios, por lo menos empezar a caminar, ¿no? Que lo ideal es incorporar un ejercicio más completo, como ejercicios de fuerza, pero podemos empezar por caminar. Y en cuanto a la gestión de las emociones, si somos unas personas que nos cuesta meditar, que estamos muy nerviosas, muy estresadas, con muchas preocupaciones, pues por lo menos pararnos 10 minutos todos los días, respirar en un ambiente tranquilo, respirar profundo, replantearnos qué estoy haciendo con mi vida, dónde quiero ir, cuáles son mis prioridades, para por lo menos ir sosegando la mente. Y por supuesto, todos los días tomar un poquito el sol es fundamental para la vida y el descanso. Intentar un buen descanso nocturno, irnos a dormir temprano, sin los móviles, sin el Netflix, sin la televisión, para que tengamos un sueño reparador. Entonces esos serían los primeros pasos. Yo te quería hacer
una pregunta, bueno, en realidad son dos, porque te hablo de dos mitos, dos tabúes sobre la alimentación. Por un lado, el tema del ayuno. Te pregunto, ¿es bueno? Porque antes se hablaba mucho, cuando te mandaban una dieta, de a lo mejor hacer 5 comidas al día, y hoy lo que casi todo el mundo, todos los expertos en nutrición hablan es de espaciar las comidas, las ingestas. Y por otro lado, te quería preguntar si hay superalimentos, que de esto también se habla muchísimo, y cuáles son, porque muchas veces se pone de moda un alimento, luego se dice que no es tan saludable. No sé si nos puedes ilustrar sobre esos dos temas, el tema del ayuno y de los superalimentos. Bueno, yo siempre hablo de que hay que tener sentido común y pensar en aquello que le ha hecho bien a nuestros antecesores, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y al final ese es el modelo que se está viendo que es el que tenemos que reproducir. Nuestros abuelos no comían 5 comidas al día, ni mucho menos si nos remontamos atrás, sino que se hacían 2 o 3 comidas al día. Con eso no hay una sobreingesta. Cuando haces 5 comidas al día hay un riesgo de sobreingesta, de exceso de calorías, exceso de grasa o de azúcares que consumamos. Por eso a día de hoy se recomienda 2 o 3 comidas, que es lo que tradicionalmente hemos hecho. Y además intentar hacer esa ingesta durante las horas de luz solar, porque como seres humanos estamos concebidos para procesar mejor los alimentos y en concreto los hidratos de carbono mientras haya luz solar. Entonces sería comer mientras haya luz solar y una vez que anochece hacer ayuno intermitente hasta el día siguiente. Esto que a día de hoy está tan de moda es lo que ha hecho la humanidad desde que es humanidad hasta que hubo electricidad, ¿no? Se dejaba de comer cuando se hacía de noche y no comíamos hasta el día siguiente. Ese ayuno nocturno nos permite regular la inflamación, regular los picos de glucemia, poner en marcha mecanismos de reparación de aquellos daños que haya habido durante el día en nuestras células. Es decir, es un descanso digestivo que nos ayuda a regenerarnos, que nos ayuda en nuestro envejecimiento para que éste sea saludable. Sin embargo, si hago 5 comidas, no estoy dejando un descanso digestivo y hay más riesgo de sobreingesta, de exceso calórico, que es lo que pasa mucho en esta sociedad occidental. Comemos más de lo que realmente necesitamos. Entonces, el ayuno ideal sería entre 12 y 16 horas, teniendo en cuenta que se come durante el día, cuando anochece dejamos de comer hasta el día siguiente. Y respecto a los alimentos que comentaba, bueno, son superalimentos todos los vegetales, todas las frutas son superalimentos. El único vegetal que, perdón, sí vamos a limitar un poco es la patata, sobre todo cuando es en forma de patata frita. Pero el resto de vegetales, verdes, rojos, naranja, son bienvenidos. Todas las frutas, mientras sean a mordiscos, que no sean en forma de zumo, son bienvenidas. Son superalimentos dentro de los vegetales. La cebolla, el ajo, el brócoli y las hojas de color verde junto a los tomates y la zanahoria y calabaza. Esos serían como los top de vegetales. Dentro de las frutas, frutos rojos, manzana, pera, plátano, chirimoya, melocotón, ciruela, todas las frutas, pero siempre abocados sin zumo. Son también superalimentos la semilla, los frutos secos, el aceite de oliva virgen extra, los aguacates, la aceituna. Al final, todo lo que nos da la naturaleza, la madre tierra, sería esos alimentos antiinflamatorios que estimulan el sistema inmunitario, que hacen que nuestro cuerpo esté más fuerte y sea capaz de combatir virus, bacterias o posibles células tumorales. Uh-huh. Muy bien, qué bien, interesante todo esto, ¿verdad? Conocer sobre las frutas, sobre las verduras, pero ¿qué tal el ejercicio? Debe ser fundamental, debe ser parte principal de ello, ¿verdad? Ahora, ¿en qué tipo, qué forma? ¿Tiene que ser que debamos de ir a un gimnasio? ¿Lo podemos hacer en casa, durante la mañana, durante la noche, antes de acostarnos? ¿Cuál es la mejor sugerencia que nos podrías decir al respecto? Bueno, lo más importante del ejercicio es crear el hábito. Hacer aquel ejercicio que más nos motive, que más podamos mantener en el tiempo, se dice que ese es el ejercicio ideal. Si nos pusiéramos a priorizar, a día de hoy sabemos que el ejercicio ideal es el entrenamiento de fuerza combinado con alta intensidad. Es decir, un ejercicio que haga que mi corazón se acelere, que mi corazón se mueva y donde se aplique fuerza, en el sentido puede ser mi propio peso, cuando yo hago sentadillas, flexiones o trabajo en una barra con mi propio peso, o ya puede ser con máquinas del gimnasio, con kettlebell, con mancuerna, pero que haya ejercicios de fuerza, porque eso nos va a ayudar a ganar músculo. Cuando gano músculo,
voy a competir por el mismo sustrato energético que el tumor, es decir, el músculo y el tumor se alimentan de lo mismo, que es el lactato. Entonces, a más músculo, menos riesgo de cáncer. Entonces, intentar 3-4 veces por semana hacer ejercicio de fuerza y combinarlo con ejercicios de alta intensidad, esos que son explosivos, como puede ser carreras cortas pero intensas, saltos, comba, eso nos puede ayudar a mantener nuestra salud. Y por supuesto, añadir pues algo de cardio, como puede ser caminar a buen ritmo, el trote, la natación, la bicicleta. Pero lo importante realmente es moverse, mantenerse activo, no quedarnos en un sillón. Por eso decía que si nunca hemos hecho ejercicio, que por lo menos empecemos a caminar, porque el ejercicio es vida y se ha visto que las personas que son regulares en la práctica de ejercicio físico, que están en continuo movimiento, envejecen mejor, viven más años y tienen menos enfermedades crónicas. El momento del día en el que hacerlo, pues depende un poco al final de los horarios de cada uno. Lo que no se recomienda es hacer el ejercicio muy pegado a la hora de irnos a la cama, porque el ejercicio de por sí hace que te excites, se libera dopamina, cortisol y eso puede dificultar el sueño. Y antes hablábamos que el sueño es fundamental. Entonces, adaptarlo al momento del día que por nuestras obligaciones nos vaya mejor, pero intentar que no esté muy cerca de la noche para descansar mejor. Uh-huh. Doctora, lo de que el estrés mata, me parece a mí que no es una frase hecha. De hecho, te he escuchado en alguna entrevista decir que tú eres consciente de que fue uno de los desencadenantes de tu enfermedad que superaste. Este famoso cortisol que nos puede llegar como a intoxicar, ¿no? ¿Cómo controlamos el estrés, que a día de hoy yo creo que es la enfermedad de este siglo? ¿Y cómo controlamos también el sueño? Para toda la gente que le cueste dormir, yo me incluyo y esta pregunta es súper personal, para la gente que dormimos poco, que nos cuesta, que somos nerviosos, ¿cómo controlamos también todo eso? Bueno, es complejo porque quizá lo que te he contado de alimentación, de ejercicio, nos cueste menos implementarlo, pero cómo reducimos el cortisol, cómo echamos el freno, cómo reducimos ese estrés, esa ansiedad con la que vivimos. Cada día somos más conscientes que el estrés crónico hace que liberemos picos de cortisol, que ese cortisol inflama, que ese cortisol inmunodeprime y que a la larga puede estar en el origen de enfermedades como el cáncer, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares. Yo siempre digo, como tú has comentado, que yo estoy convencida que el estrés de vida que tenía antes de la enfermedad, con la guardia de 24 horas, la crianza, el doctorado, la vida no me daba para más y ese estrés crónico, la falta de sueño, estoy convencida que influyó en mi enfermedad. Entonces, ¿cómo lo gestionamos? Bueno, pues quizá esto es lo más difícil de implementar, pero sí que es lo más efectivo para nuestra calidad de vida a corto y a largo plazo. Y es aprender a meditar o practicar mindfulness. El mindfulness, la meditación, nos hace centrarnos en el aquí, en el ahora, en el momento presente, nos hace ser más agradecidos, aprovechar más el momento, aprendemos a priorizar y a descartar aquellas cosas que son superfluas y no merece la pena preocuparnos por ellas. Y para eso pues podemos hacer algún curso, buscar algún sitio de meditación y dedicar al menos 10 minutos al día a esta práctica. Cuando esta práctica la hacemos con frecuencia, aprendemos a frenar, a calmar esa excitabilidad que tiene nuestro cerebro y eso al final lo vas implementando en tu día a día, con lo que tu forma de transitar por esta vida es mucho más calmada, mucho más serena, mucho más pacífica, sin tanta aceleración. Pero es un trabajo que nos cuesta y muchas veces que nos cuesta buscar esos 10 minutos al día, porque realmente vivimos tan a tope que nos cuesta buscar 10 minutos para nosotros y nos cuesta parar la máquina. Hay mucha gente que me dice que intenta meditar, pero que se pone aún más nervioso porque el hecho de frenar, de ser consciente de esa excitabilidad, le excita aún más. Entonces, la práctica de la meditación de manera progresiva, poco a poco, sin agobiarnos, nos podría venir muy bien. Y además, si lo hacemos por la noche, eso nos puede ayudar a conciliar ese sueño. Cada día dormimos menos. El sueño es fundamental para producir melatonina, para que es una hormona antioxidante, antiinflamatoria, que nos ayuda a vivir más años y con mayor calidad de vida. Y si tenemos cáncer, por ejemplo, nos ayuda en la evolución de la enfermedad. Entonces, importante, frenar, intentar meditar, irnos a la cama temprano, sin móviles, sin pantallas, que eso es que nos altera muchísimo la producción de melatonina y el sueño. Y bueno, si es necesario podemos recurrir a un suplemento de melatonina que nos ayude
a dormir y a hacer todos esos mecanismos de reparación celular que tan importantes son para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Mm. Tomo Interesante, nota. interesante todo lo que estamos conociendo, ¿verdad? Pero bien, hablando sobre los médicos, que se dice, los médicos son salvavidas, pero también Mm. estamos en una sociedad a la cual parece ser que les interesa que estemos enfermos, especialmente a estas compañías que mueven grandes cantidades de dinero. ¿Es así o es algo que estamos equivocados? Bueno, este es un tema peliagudo, pero es verdad que cuando el estilo de vida no da dinero, los suplementos prácticamente no dan dinero, sin embargo, los tratamientos farmacológicos dan muchísimo dinero, muchísimo beneficio. Alguna industria le interesa más una sociedad enferma, pero de manera crónica, ¿no? Cuanto más tiempo estés cronificado, pues más gasto farmacéutico al final, ¿no? Pero eso va en detrimento de nuestra calidad de vida, también de nuestro rendimiento laboral. Si yo estoy enfermo, tampoco voy a rendir laboralmente. Entonces, al final, a todos los gobiernos debería de interesarles que estuviésemos sanos. Deberíamos de invertir en prevención, en mejorar la calidad de vida, los hábitos de la población, porque eso nos permitiría un mayor rendimiento cognitivo, un menor asentismo laboral, un menor gasto para el gobierno farmacéutico. Pero ahí hay una balanza de qué interesa más, que vivamos muchos años dependiendo de fármacos porque cada vez se consumen más fármacos a nivel mundial. El aumento de antidepresivos, de analgésicos, de hipnóticos, ansiolíticos, está aumentando de manera alarmante en los últimos años. Y además en gente joven, cada vez son más niños tomando antidepresivos o ansiolíticos, ¿no? Y esto es algo que deberíamos de observar y decir qué estamos haciendo, ¿no? Estamos polimedicados. Ya es que es habitual que la gente por encima de los 50 años tome 4 o 5 pastillas para diferentes cosas, cuando un estilo de vida saludable nos podría ayudar a prevenir esa polimedicación que también tiene muchos efectos secundarios, que los fármacos la mayoría no son inocuos y por eso muchas veces evitamos leer el prospecto, porque si te lees el prospecto de un fármaco probablemente ni te lo tomaría. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Invertir en prevención, invertir en inculcar desde que somos pequeños hábitos de vida saludables para prevenir enfermedades en la edad adulta, vivir mucho con buena calidad de vida, sin enfermedades, sin necesidad de tomar fármacos y pudiendo trabajar con energía, con vitalidad y que yo me sienta, bueno, pues pleno, satisfecho y vital. Y esto, encontrar a alguien que no le duele algo, que no está cansado, que no tiene niebla mental, que no está fatigado, cada día es más difícil a partir de cierta edad. Si probablemente si se vaya a vuestro alrededor es bastante improbable. Ujú. Y además, lo que siempre se dice, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la investigación sobre el cáncer, nunca es suficiente, nunca se destina por parte de los gobiernos el dinero o los fondos necesarios. Y ya por último, antes de despedirnos, tus libros, Mis recetas anticáncer, Mi revolución anticáncer o Recetas para vivir con salud, ¿dónde los podemos encontrar? Y me imagino que aquí están resumidos todo esto, bueno, resumido no, todo lo contrario, todo lo que hemos hablado aquí, bien explicado con un montón de recetas, con un montón de consejos y bueno, ¿no? Pues es importante tenerlos en la librería de casa. Bueno, sí, son libros sencillos, fáciles de entender, son divulgación científica. Lo que intento es aplicar lo que dice la ciencia a un lenguaje sencillo. Los podéis encontrar en librería, en plataformas online tipo Amazon, Casa del Libro. Son relativamente fácil de encontrar o si no, quien no quiera leer también me podéis seguir en redes sociales que subo siempre un montón de información porque al final a mí lo que el cáncer me enseñó es que lo que no se da se pierde, o sea que todo lo que aprendo cada día intento compartirlo con los demás para al final mejorar la calidad de vida de todos. Bueno, pues ahí estábamos viendo tus redes sociales. Muchísimas gracias, Oile, por este tiempo. Hemos aprendido un montón y créeme que voy a empezar a tomar melatonina y me voy a tomar la vida con un poquito más de tranquilidad, ¿eh? Eso Gracias. es súper importante, echarle el freno. Muchas gracias, Un doctora. placer, Muchas gracias. Muchas un gracias. placer, buen día.